Muy buenos días a nuestras directoras, a nuestras coordinaciones que también nos acompañan esta mañana, a la licenciada Martita que nos acompaña y sobre todo a nuestros padres de familia que también nos acompañan en este inicio de nuestro programa de salud mental en el 2022. Estamos transitando el segundo año de pandemia. Seguimos viviendo una situación de emergencia inédita que nos está obligando o nos ha obligado a cambiar el modo en que las personas nos relacionamos, vivimos, estudiamos y trabajamos. Durante el 2019 y el 2020, volcamos nuestros esfuerzos para abordar temas de apoyo y ayuda relacionados a la pandemia en su mayoría. Este año hemos tratado de incluir temas de mucha relevancia, no solo para ustedes como padres de familia, sino también para nuestros estudiantes y por supuesto también para nuestro personal. Cada tópico tratado durante el año será con el enfoque correcto dependiendo a quién nos dirijamos. Quiere decir que cada charla va a ser adaptado a los estudiantes o a los papás o a nuestro personal. También quiero comentarles que este año tendremos temas como el trastorno de déficit de atención, trastorno oposicional desafiante y conductas agresivas, detención de la depresión y prevención del suicidio, el rol de la familia en la salud mental, autoestima y desarrollo emocional, entre otros temas que serán de mucho interés. También contaremos con la experiencia y el apoyo de la licenciada Martita Erazo un año más, que sin duda trabajará cada ponencia con el único objetivo de brindar un espacio de aprendizaje y apoyo. Quiero agradecer a cada padre de familia que nos ha acompañado desde el 2020 que comenzamos este proyecto y que ha hecho tiempo para poder acompañarnos en todas las charlas. También la bienvenida a nuestros padres de familia de nuevo ingreso que han mostrado interés por el programa. Solicitarles siempre su apoyo para que aprovechen estos espacios y motiven a sus hijos también para que participen en las charlas que se les ha programado a ellos. Aunque en este caso la asistencia también va a ser verificada por sus docentes. Justo este día van a empezar a recibir las invitaciones para las primeras charlas de los estudiantes. En el caso de los niños de primer ciclo, quiero comentarles que las invitaciones se les envía a los padres de familia por el tema de que están más pequeñitos, pero desde segundo ciclo a bachillerato, las invitaciones se envían a los correos institucionales de los estudiantes. Así que este día, pues vamos a enviar esas invitaciones. No me resta más que darle la bienvenida a nuestro programa de salud mental de este año, solicitarles que estén atentos a la programación. Nosotros les vamos a compartir la programación completa y las invitaciones mes a mes para que puedan participar en las charlas. Para dar inicio oficialmente y formalmente, pues quiero agradecer y hacerle un agradecimiento especial, como siempre, a la licenciada Martita Erazo, que un año más nos acompaña, como se los mencioné, y que desde que nos reunimos la primera vez, ella creyó en este proyecto y se sumó con la certeza que sería una gran oportunidad para toda la comunidad carciguista. En un momento va a brindarnos una interesante charla.
Además, como siempre, darle la bienvenida a nuestras directoras, licenciada Ana Cecilia Cisniega de Ruano, nuestra directora general, licenciada Sandra de Nostas, nuestra subdirectora general, y también nuestras coordinaciones que siempre se suman a estas charlas y a estos espacios de aprendizaje. Nos acompaña la licenciada Daisy, nuestra subdirectora de parvularia, licenciada Ida Sánchez, coordinación de primer ciclo, licenciado Dagoberto Díaz, coordinador de segundo ciclo, licenciada Elsie Castro, nuestra coordinación de tercer ciclo, e ingeniero Iris Cardosa, nuestra coordinadora de bachillerato. También nuestras coordinaciones de especialidades también se hacen presentes. Profesor Carlos Hernández, el coordinador de robótica, el profesor Adilton Gómez, de la área de educación física y deporte, y también la licenciada Claudia Torres, nuestra coordinación de inglés. Además, siempre les recuerdo lo mismo porque siempre hay papás que nos acompañan la primera vez. Se recuerdan que en el formato que nos conectamos es un webinar y pues como participantes ustedes acceden sin micrófonos ni cámaras, pero siempre al final de la charla siempre hay un espacio en la opción preguntas y respuestas. En la medida que se vaya desarrollando la ponencia de la licenciada Martita, ustedes pueden hacernos llegar, yo las recibo, las leo y las leo de forma anónima. Entonces, ahí está la opción de preguntas y respuestas para que nos hagan llegar sus inquietudes, comentarios o compartirnos sus experiencias. Antes de darle paso a la licenciada Martita y comenzar con la charla, también quiero invitar a nuestra directora general, licenciada Ana Cecilia Cisniega de Ruano, para que pueda dirigirles unas palabras esta mañana. Bienvenida, licenciada. Gracias, Mariela. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder contar con ustedes, queridos padres de familia, bueno, y también con nuestras subdirectoras, nuestros coordinadores, nuestros docentes. Sean todos bienvenidos. No dudo que esta charla, por el tema que tiene, será de mucha importancia y de mucho valor para cada uno de nosotros. Para ustedes, padres de familia, sepan que la lectura es algo tan importante desde parvularia, desde inicial hasta bachillerato y, bueno, nosotros como institución educativa, pero en la vida diaria, cuando adquirimos ese hábito de la lectura, logramos tantas cosas buenas en nuestra vida. Los niños pequeños, cuando están en inicial, parvularia, ellos van aprendiendo a codificar, a decodificar formas, tamaños. En la medida que van leyendo, adquieren nuevas palabras. Entonces su vocabulario se va ampliando. Y así vamos creciendo como adultos, aprendiendo a expresarnos, a conocer y a dominar tantas cosas de la vida, ¿verdad? Y ya no se diga por el lado que la licenciada Martita lo va a presentar. Así que sean todos bienvenidos y que sea de provecho para cada uno de ustedes esta charla. Gracias. Gracias, licenciada, por sus palabras. Y en efecto, quiero retomar, como usted dice, la importancia de la lectura. Este es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y humanas de cualquier persona. El leer nos permite pensar con reflexión y desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro, lo que ayuda a ejercitarnos, a ejercitar todas las células y estar siempre activos para cualquier actividad que se realice en la vida cotidiana. De eso hablaremos esta mañana. Quisiera ceder en este momento la palabra a la licenciada Martita Rivas de Erazo, siempre pues comentarles por los padres de familia que nos acompañan la primera vez. La licenciada Martita Erazo es psicóloga y se graduó de psicología, perdón, y cuenta con una maestría en psicología infanto-juvenil. Además, tiene más de 30 años de experiencia en su área y a lo largo de estos 3 años nos ha acompañado y nos ha ayudado a darle forma a este proyecto que pues es un orgullo para el colegio el poder generar estos espacios. Así que este día nos va a hablar de la charla Importancia de la lectura en el desarrollo neurológico y emocional. Bienvenida nuevamente, licenciada Martita, y dejo a nuestros papás con usted. Muy buenos días, gracias Mariela, gracias licenciada de Ruano. La verdad es que esta mañana yo me desperté muy entusiasmada y muy alegre, y es porque es un enorme privilegio para todos, naturalmente, especialmente para mí, poder estar esta mañana con ustedes, y quisiera que lo valoráramos brevemente antes de iniciar la charla.
Es un privilegio por muchas razones. Para mí, obviamente, porque el colegio me ha confiado este programa y yo estoy tratando de honrar esa confianza, esmerándome lo más que puedo en la preparación de cada uno de los temas. Y es también un privilegio tener tantos padres de familia que se conectan y que escuchan mi charla. Para ustedes como padres de familia y para todo el equipo de la gran familia garcillista es un privilegio porque el colegio les está ofreciendo una oportunidad única de conocer una gran variedad de temas que ayudan a la salud mental y que sin duda buscan favorecer las condiciones de toda la gran familia garcillista. Pero no podemos evitar decir que todos los que estamos esta mañana presentes somos especialmente privilegiados porque en una situación en donde la pandemia ha arreciado, que el Omicron es tan contagioso y que sin duda la mayoría de ustedes tienen conocidos, amigos, familiares y que por todos lados están contagiados. Entonces, si esta mañana estamos aquí reunidos, somos particularmente privilegiados porque tenemos la salud, el ánimo, la voluntad, el deseo de estar en esta charla. Así que muchas gracias a todos. Voy a compartirles la presentación. Permítanme un segundo. Aquí vamos. Bien, aquí estamos ya listos. Bueno, muchos han escuchado. El tema de ahora pues es la importancia de la lectura en el desarrollo neurológico y emocional, porque vamos a conocer algunos aspectos de los beneficios de la lectura que a lo mejor a muchos de ustedes se les hace desconocido y que solamente dimensionan como la importancia académica de la lectura. No me canso de mencionar una y otra vez, y ahora lo voy a volver a hacer porque el tema lo amerita, que nos estamos enfrentando con el analfabetismo del nuevo siglo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando todavía estábamos en el siglo pasado, los que estamos de alguna manera relacionados o vinculados a la educación, pensamos que el analfabetismo de este siglo iba a ser el no poder utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas. Y no pudimos estar más equivocados. La tecnología se ha hecho cada vez más sencilla, intuitiva, le dicen ahora. ¿Qué significa eso de intuitiva? Pues que uno toca todo y eventualmente se encuentra para qué sirve cada uno de esos botones. Es de esa manera que incluso los niños más pequeños la utilizan con facilidad. Ni siquiera requiere saber leer. Todo se puede hacer por comando de voz. Es sencillo. Fabuloso, dicen muchos. Lo que no dimensionamos fue el efecto que tendría sobre una actividad que caracteriza al ser humano y lo diferencia de las demás especies. La lectura. La lectura es lenguaje. El proceso de adquisición del lenguaje es que primero entendemos el lenguaje, después hablamos el lenguaje, luego aprendemos a leer el lenguaje y finalmente escribimos el lenguaje. Y cuando hablamos de la escritura nos referimos a la producción espontánea de la escritura, de tratar de comunicar algo a través del lenguaje escrito. Copiar del pizarrón es otra cosa. Algunas veces cuando los niños copian, pero no saben lo que ahí dice, no estamos hablando todavía propiamente de la escritura. Desafortunadamente, el avance tecnológico ha implicado que las personas saben leer, pero no quieren leer. Incluso nosotros, los adultos, estamos cada vez menos acostumbrados a leer. Si el texto que le mandan a ustedes en WhatsApp es demasiado largo, le da pereza leerlo. Muy largo, decimos.
es muy aburrido, muy cansado. Los jóvenes no quieren leer, ni siquiera las instrucciones. Mejor un tutorial, dicen. Mejor un TikTok, ahí aprendo mucho. Sin embargo, la lectura sigue siendo imprescindible para el adecuado desarrollo del ser humano. Revisemos por qué. La lectura es un acto cognitivo muy, muy complejo. Yo no lo voy a cansar ahora con todas las conexiones neuronales que eso implica. Pero sí tenemos que entender que para leer, la persona tiene que controlar con precisión la atención visual, tiene que transformar unos símbolos en representaciones fonológicas, en sonidos, tiene que ser capaz de extraer significado de las palabras, tiene que simultáneamente actualizar las representaciones mentales del texto, tiene que inhibir las asociaciones que no tienen importancia y tiene que ser capaz de hacer inferencias apropiadas. Es un proceso enorme. Cuando un niño se está leyendo un texto en donde dice, Jaime tenía un globo. El globo se rompió y Jaime lloró. Un texto muy sencillo. Y cuando viene la pregunta, y vienen todavía las preguntas muy literales y dice que tenía Jaime un globo. ¿Qué le pasó al globo? Se rompió. Esas son preguntas literales. Pero cuando ya viene la pregunta que dice, ¿por qué estaba triste Jaime? Si el estudiante va al texto, en ninguna parte va a encontrar que Jaime estaba triste. Tiene que hacer la inferencia de que Jaime lloró, que cuando frecuentemente lloramos cuando estamos tristes. Entonces, que esa debe ser la pista que necesita para contestar esa pregunta inferencial. Además de esto, es importante entender que la lectura no es un aprendizaje adquirido en forma automática, como la adquisición del lenguaje, que con solo que tú estás en un ambiente y estás escuchando a las personas hablar, vas adquiriendo el lenguaje. Aunque sea parte del lenguaje, al contrario del lenguaje oral, la lectura requiere la adaptación de varios circuitos cerebrales mediante una instrucción adecuada para que sea capaz de desarrollarse adecuadamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando los que tienen hijos mayores, que ya pasaron por el proceso de la lectura, cuando la profesora de sus hijos le decía, ya le hizo clic la lectura, o todavía no le ha hecho clic la lectura? Pues ese clic del que las maestras hablan es justamente el proceso a través de los cuales esos circuitos cerebrales quedaron unidos para siempre. Y una vez que eso se da, como que la lectura adquiere sentido. Y lo demás ya es cuesta abajo, solo es cosa de práctica, de leer, leer y leer. El aprendizaje de la lectura no depende solamente de la escuela, sino que tiene una estrecha relación con la genética, con el contexto familiar, con el contexto social. En los hogares, el uso obsesivo y abusivo de medios audiovisuales evita que el niño pase tiempo suficiente dedicado a la lectura y al juego libre, que son tan relevantes para un correcto neurodesarrollo. Además, tenemos que entender algo muy importante. En las zonas con menor nivel socioeconómico, el consumo de pantallas e internet es aún mayor que en otras zonas. Y la práctica de la lectura se realiza en menor medida, cuando es cada vez más evidente que el hábito lector nos ayuda a mitigar los efectos de la pobreza. Entonces esto es alarmante porque cada vez va incrementando la brecha de la pobreza. Es importante entender algo que es muy interesante.
ustedes ven ese rótulo que está ahí y que dice no lea, pero no pueden evitarlo. Lo leen de todas maneras. Aunque ahí diga no lea, usted no puede. ¿Por qué? Porque leer es un proceso irreversible. Una vez que se aprende, no se puede ver un texto escrito y evitar leerlo, ¿verdad? La práctica de la lectura contribuye a un mejor desarrollo de diversas áreas cognitivas del cerebro, proporcionando un mejor vocabulario, una mejor gramática, mayor variedad de temas de conversación. Y muchos de ustedes están pensando, ay, pero todo eso mi hijo lo aprende también en YouTube. Pero tenemos que entender que la misma parte del cerebro relacionada con la lectura comprensiva, con la lectura a fondo, entendiendo realmente lo que leemos, contribuye al adecuado desarrollo de las emociones. Imagínense que la lectura buena y abundante evita hasta cierto punto lo que llamamos trastornos interiorizantes. ¿Cuáles son los trastornos interiorizantes? La depresión y la ansiedad, que parece ser que están súper de moda en estos días, ¿verdad? Y además estimulan el juego y la imaginación. Y cuando hablamos de que estimula el juego y la imaginación, yo quiero comentarles que ya hace muchos años leí un libro interesantísimo, pero que era tan intenso el libro que había momentos en que yo tenía que ponerlo de lado porque era un sufrimiento tan intenso del personaje principal que yo no podía resistir tanto dolor y tenía que dejar un rato para sobrellevar aquella pena. Y se llama Memorias de una geisha, ¿verdad? Y después apareció la película Memorias de una geisha y yo dije, quiero ver la película porque pues el libro era interesantísimo. Y ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que empieza la introducción de aquella película y veo un paisaje, pero cuando yo les digo veo un paisaje me quedo corta porque les quiero decir, reconozco un paisaje que yo había imaginado claramente en mi mente, porque todo el primer capítulo del libro te ubicaba en aquel hermoso paisaje en donde inicia la vida de esta niña que se convierte posteriormente en una geisha, y yo me lo había imaginado con tanto detalle porque lo habían explicado también, que cuando yo vi esa escena, yo lo reconocí. Entonces, ese es el poder de la palabra escrita para estimular nuestra imaginación, ¿verdad? Entonces, no lo olvidemos. Eso no lo puede hacer ningún video de YouTube, ningún video de TikTok, porque eso te lo ofrece ya hecho. No hace que tu cerebro trabaje y se imagine cosas y sea creativo, ¿verdad? Bueno, espérense que me he ido muy atrás. Está bien establecido en el mundo desarrollado que los niños con lectura pobre pueden llegar a tener problemas emocionales y un mayor riesgo de ansiedad y en menor grado de depresión y de distimia. ¿Qué es la distimia? Es cuando no te diagnostican un estado de depresión aguda, pero hay como ese desgano, como ese desánimo crónico, falta de entusiasmo, o sea, como que nada te alegra y es un trastorno. Un estudio mostró mejoría de todos estos factores cuando se utilizaba una intervención que abarcaba las dificultades lectoras y entonces mejoraban todos estos trastornos que hemos llamado interiorizantes, la ansiedad, la depresión y la distimia. Realmente yo en lo personal creo que leer es uno de los mayores placeres de la vida. Yo
siempre les digo a los niños con los que me junto, porque yo les pregunto, ¿y te gusta leer? No, la mayoría dice no. De 10 a los que le pregunto, 9 dicen no y solo uno dice que sí. Yo considero a los libros que me gustan como unos grandes amigos. Te acompañan, te hacen vivir emociones, no te dejan sentirte solo. Y cuando los termino, yo experimento como la sensación de decirle adiós a un querido amigo. Y lo lamento porque se acabó, ¿verdad? Eh, Algunos autores incluso se atreven a decir que esa lectura tranquila, sosegada, tiene el potencial de bajar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el cortisol plasmático, y por eso disminuye la ansiedad. Entonces tomémoslo muy en cuenta. ¿Qué sucede si sí le leemos a nuestros hijos? Hay una práctica que desafortunadamente cada vez parece estar más en desuso. Aquellos niños a quienes sus padres les leen en voz alta de forma regular, por ejemplo, compartiendo un tiempo de lectura en voz alta por las noches antes de irse a dormir, aprenden a leer antes que sus iguales. O sea, ahí usted a su hijo pequeño ya le está dando una enorme ventaja en el mundo académico. Su mejor rendimiento no se limita solamente a la lectura o a las materias relacionadas con el idioma, porque estos estudiantes a quienes sus padres les leen con regularidad en casa, mejoran su rendimiento también en matemáticas. Alcanzan recordemos, las matemáticas no solo son números. Cuando tú tienes que resolver un problema de matemáticas, hay que leer el problema, hay que entender el problema, hay que eliminar la información que no es útil para poder resolver el problema. Entonces, definitivamente leer mejora el rendimiento matemático. Estos estudiantes alcanzan una mayor riqueza de vocabulario, obtienen un mejor éxito académico en todas las áreas, pero lo que es más importante aún que la parte académica es que esta actividad compartida favorece el vínculo afectivo entre padres e hijos. Muchas actividades realizadas en edad temprana, como los juegos de palabras, lectura en voz alta, o simplemente el hecho de tener libros infantiles en casa, ayudan a que su hijo adquiera un correcto aprendizaje de la lectura, pero lo que es más importante, fortalece el vínculo entre ustedes y sus hijos. En una sociedad en la que la tecnología adquiere un papel tan importante y que a veces nos quejamos tremendamente de que nos separa como familia, porque cada quien está en su cuarto con su dispositivo viendo algo diferente. Eso no sucedía en décadas anteriores, porque lo que los papás veían en la televisión, pues uno lo veía también. Ahora esto no sucede. Nos quejamos mucho de eso, pero no queremos poner una solución que implique un esfuerzo, porque leerle a nuestros hijos todas las noches en voz alta es un esfuerzo. Sabemos que ustedes llegan cansados, que quisieran solamente descansar, pero si utilizamos este recurso desde edades cada vez más tempranas, le ofrecemos una herramienta que ayuda a su hijo a mejorar su rendimiento escolar y además crea un ambiente propicio para la expresión de las emociones, porque ahí usted conecta afectivamente también con su hijo. No lo olvide y ojalá que después de esta charla muchos padres de la comunidad garcista tomen la decisión, si no logro hacerlo todas las noches, por lo menos 2 o 3 veces por semana, de leer en voz alta con sus hijos. La literatura científica demuestra que la participación en programas de promoción de la lectura, en donde se aconseja la práctica, como estamos haciendo ahorita, en donde también se aportan libros infantiles, mejora el hábito lector de la infancia y
todos estos estudios sostienen y recomiendan la lectura en voz alta desde el nacimiento y que se imparta desde la atención primaria para ayudar no solo los procesos de lectura y escritura, sino el desarrollo emocional. Ofrece beneficios a las interacciones entre los padres y los hijos, como les decía, y demuestra que en aquellas intervenciones que se realizan en donde los padres incrementan el tiempo que pasan con sus hijos leyendo, consiguen mejores logros académicos y superan a otros programas de intervención. Y a través de estos programas de promoción de la lectura en zonas de exclusión social, van proporcionando oportunidades que de otra manera muchos niños no tendrían. Hay algunos programas de promoción de la lectura o de mejora de la lectura que fueron incentivados, por ejemplo, en los Estados Unidos por Hillary Clinton en grupos o en distritos escolares menos favorecidos que se llamaron Ningún niño se queda atrás, No Child Left Behind, y tuvieron tanto impacto que llegaron a llamarse Ningún distrito se queda atrás. Y la lectura tiene ese potencial de equipararnos con distritos escolares o con grupos socioeconómicos más favorecidos. Entonces, ¿por qué no utilizarla? ¿Verdad? Naturalmente, leer historias hace por nosotros y por nuestro cerebro mucho más que solo conseguir conocimientos. Definitivamente, yo soy una fiel creyente que no podemos abrir un libro sin aprender algo. Pero ese no es el único valor, porque no estamos hablando solamente de libros de texto. O sea, yo realmente tengo que leer mucho por mi profesión para mantenerme al día en técnicas, en estrategias, en trastornos. Pero cuando voy al libro recreativo, pues no voy a buscar evidentemente el libro de texto. A mí me gusta en particular, no es como lo más sofisticado del mundo, pero sí confieso que me gustan muchísimo los libros de suspenso, no de miedo, de suspenso, donde hay una trama policía, que no se sabe quién es el asesino. Y claro, tiene mucho componente psicológico ahí inmerso, pero no se trata de aprender eso, sino de la emoción, ¿verdad? Estamos hablando de los libros que leemos porque sí, porque queremos. No de los que leemos porque ni modo, tenemos que leer. Estamos hablando de la importancia de desarrollar el gusto de leer porque es justamente eso, recreativo. Además, leer un capítulo de una novela es tan efectivo para mantener nuestra mente en forma como hacer crucigramas, como hacer sudokus, como hacer entrenamiento mental, o como colorear mandalas, que son cosas que están como muy de moda ahorita. Pero leer tiene exactamente el mismo efecto. Leer es para el cerebro lo mismo que hacer ejercicio es para el cuerpo. No lo olvidemos. Y como les decía, no hablamos simplemente de aprender cosas nuevas a través de montones de libros de no ficción, libros de texto, lo cual es bueno, naturalmente. Estamos hablando del simple acto de leer, de sumergirnos en una historia, ya sea que sea real o imaginada. La ciencia ya nos ha dado algunas claves sobre lo que pasa. Dedicar un buen rato cada día a leer un libro de ficción es uno de los mejores ejercicios para el cerebro. Leer es además un hábito que puede llegar a ser, como ya vamos a ver, mucho por tu salud mental y emocional, y también para los que somos adultos, para evitar el futuro envejecimiento. Vamos a ver a continuación algunas de los beneficios de la lectura que están respaldados científicamente. El primero me parece importantísimo porque cada vez nos quejamos más de que nuestros jóvenes, nuestros niños, no se concentran, no ponen atención. ¿Y cómo van a hacerlo si solo pasan viendo TikTok?
y eso es lo peor para la concentración. Leer mejora la concentración. Incluso cuando no estamos trabajando, resulta difícil desprenderse de ese montón de estímulos irrelevantes que saturan nuestra atención de 1000 maneras diferentes. Los mensajes, las llamadas, los WhatsApp, los correos electrónicos, los tweets. Es como si cada uno de nosotros llevara siempre en los hombros una oficina en miniatura. Entonces, en ese mundo de distracciones constantes, puede ser extremadamente difícil lograr que nuestro cerebro descanse. Y los estudios nos indican que tomarse un tiempo relajado para leer puede ser el antídoto perfecto para esta situación. Sumergirse en la lectura de un buen libro es una herramienta eficaz para evitar el dichoso multitasking. Esto que hacen nuestros hijos de que ellos están, no mamá, si estoy estudiando, y usted llega y mira que en la pantalla hay juegos, hay música, hay chats, y él dice, no, pero estoy estudiando al mismo tiempo. Y la realidad es que no está concentrándose en ninguna de las actividades. Entonces, leer mejora la concentración y ese es uno de los primeros beneficios. Otro que es tremendamente importante, leer alivia el estrés. Hay grupos muy importantes de investigadores, por ejemplo, los de la Universidad de Sussex, que han publicado estudios que aportan conclusiones que son tremendamente contundentes en esta dirección. La lectura es más efectiva para combatir el estrés que escuchar música o caminar, logrando llegar a reducir el estrés en un 68%. Eso es un montón. Y realmente no importa qué libro se lea, ayuda a escapar de las preocupaciones y tensiones del mundo cotidiano si es el libro correcto para uno, si es el libro que a uno le interesa, es el libro que le logra despertar esa pasión y ese deseo por seguir descubriendo qué más va a pasar. Yo de manera particular les recomiendo mucho a ustedes adultos un autor que se llama John Katzenbach, que para mí es lo máximo en libros de suspenso si les gusta, porque mantiene el suspenso hasta la última línea del libro, porque la mayoría de los libros de suspenso te llevan súper emocionado, pero el final, el cierre, muchos autores no lo saben hacer y es un poquito como decepcionante. En cambio, Katzenbach lo logra. Entonces, pero no importa realmente el tipo de libro, con solo que a ustedes les guste. El sumergirse en esa lectura es más que una simple distracción, porque hay un compromiso activo de la imaginación, porque las palabras impresas estimulan la creatividad en una forma que la imagen no lo hace. La imagen ya te lo da todo hecho. Te hace entrar en lo que es esencialmente un estado alterado de la conciencia, que es lo que te libera del estrés. Tiene cualidades meditativas entonces la lectura y ayudan enormemente a nuestros cerebros a escapar de ese afán multitarea en que nos ha sumergido el mundo moderno y nos acercan a la práctica consciente de concentrarnos en una sola cosa a la vez, lo que puede eliminar o disminuir significativamente los estresores modernos. Si ustedes no lo creen, empiecen, hagan la prueba. Comiencen a leer algo fascinante durante 15 o 20 minutos al día. En cualquier parte, no importa. Después de la cena, como parte de su rutina diaria o temprano en la mañana. Y es posible que muchos de ustedes queden sorprendidos de cómo ese pequeñísimo cambio en su vida les va a recordar lo que significa enfocarse por completo, sin esfuerzo y sin que el cerebro te ponga tanta resistencia. Porque ya notaron que a veces están conversando con su esposo, con su amiga,
y se sienten como que no se pueden concentrar, quieren revisar sus redes sociales, están como aburridos. Leer 15, 20 minutos nos ayuda a combatir esto. Leer mantiene el cerebro ágil. Toda una vida de lectura lo va a lograr, mantener tu cerebro ágil. Según un estudio presentado en Neurology, fomentar el hábito de leer desde niño hasta la vejez podría disminuir en gran medida el deterioro de la memoria. En este estudio participaron cientos de sujetos que vivieron hasta una edad promedio de 89 años y los resultados fueron tremendamente reveladores. Aquellos que se mantuvieron activamente comprometidos mentalmente, por ejemplo, leyendo, tenían una tasa de deterioro mental casi un 32% más bajo en comparación con los que no lo hicieron. En el extremo opuesto estaban los que no habían cultivado para nada la actividad mental y sus funciones cognitivas disminuyeron un 48% más rápido que los que sí leyeron. O sea, es casi el 50%. Entonces, señores, a leer. Algo muy interesante es que leer puede incluso mantener a raya el Alzheimer. En otro estudio se llegó a la conclusión de que la lectura tiene un gran efecto en la reducción de la posibilidad de desarrollar la enfermedad del Alzheimer en particular, pero solamente si los participantes eran así, lectores ávidos, lo que significa comprometerse con la práctica de la lectura por lo menos 1 hora al día. Examinar el periódico o leer un artículo en una revista o revisar los tweets, eso no tiene el mismo efecto que profundizar en la lectura de un libro. Esto tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que cuando leemos historias recordamos constantemente la trama, las descripciones de los personajes, las historias, los antecedentes, las personalidades e incluso las imágenes que creamos de todo ello en nuestras cabezas. Y ese es el valor de la lectura. Leer es un ejercicio fantástico e incluso divertido para nuestro cerebro y va generando esas, se llaman sinapsis, que son conexiones entre 2 neuronas o entre 2 grupos de neuronas. Adicionalmente, algo que muchos no conocen y que padecen de insomnio es que leer puede ayudar a dormir mejor. Sí, naturalmente, si leemos en una pantalla de un iPad podría tener el efecto contrario a la hora de conciliar el sueño por todo lo que hemos platicado anteriormente en otras charlas de la luz azul. Pero leer un buen libro en papel como parte de la rutina nocturna es una excelente manera de prepararse para una de las cosas más importantes que podemos hacer para nuestra salud general, nuestra salud física y nuestra salud mental. ¿Y cuál es esa actividad? Dormir. Dormir es imprescindible, señores. Entonces, básicamente leer un libro físico les va a ayudar a facilitar esa transición, a veces complicada para algunas personas. Yo soy muy bendecida porque yo si pongo la almohada así de lado, no duro ni 1 minuto. Si quiero ver televisión, tengo que ponerla aquí atrás, porque si la pongo de lado, ¡ay! El mundo se acabó. Pero hay muchas personas que la tienen complicada para conciliar el sueño y pasar del estado de alerta a dormido y relajado es difícil. Entonces un libro te puede ayudar mucho con ese proceso. Otra cosa que me parece importantísimo de hacerles saber y que luchamos constantemente con esto, es que leer nos hace más empáticos y mejora nuestras relaciones. Señores, ¿se han dado cuenta ustedes que cuando ustedes eran chiquitos, si sus papás se enojaban con ustedes o los regañaban, ustedes se afligían? Porque conectaban y empatizaban con el enojo ese de sus papás.
Y se sorprenden ahora de ver que los papás se enojan y los hijos no les importa. Los papás están molestos con ellos y pues problema de él si se enoja. O los hijos te salen más enojados. Y sabían que eso está relacionado con que nuestros hijos no leen y no desarrollan esa parte tan importante del cerebro que está relacionada con la capacidad de empatizar. Entonces, incluso en los libros que son de ciencia ficción, que ustedes como padres a veces dicen, ¿para qué lees eso? No tiene utilidad, que eso del viaje en las galaxias y no sé qué. Incluso en esos libros de ciencia ficción, las relaciones juegan un papel importante en la trama. Entonces, sumergirse en la vida de los personajes nos recuerda que hay diferentes perspectivas. Y también puede movernos a usar estas habilidades fuera de la lectura. Y esta es una conclusión de una muy interesante investigación publicada en una revista científica que se llama Science, que la ficción literaria en particular puede ayudarnos a leer señales emocionales y analizar los motivos de otras personas. Porque cuando tú ves una película, pues depende de qué tan buen actor sea el que estás viendo, si hace todos los gestos que te llevan a tomar pistas de que está sospechando algo o de que está triste. En cambio, un buen autor te describe todas esas señales y tú comienzas a entender que todas esas señales físicas de la persona nos están dando pistas de cómo se siente y vamos aprendiendo a utilizarlas en nuestra vida diaria. Nos ayuda a comprender mejor a los seres humanos, lo que puede mejorar en gran medida nuestras relaciones personales. Y nuestros hijos se lo están perdiendo porque no leen. Esa es una realidad muy triste. No leen. Solo quieren ver videitos. Y nosotros nos sorprendemos porque el niño viene a veces con unas informaciones que no conocíamos. Como por ejemplo, que la orca no es una ballena asesina, sino que le deberían decir delfín asesino. ¿Y cómo sabe fulanito? Porque lo vi en un video. Pero nos estamos perdiendo una riqueza enorme de desarrollo de algo que es típico y característico, esencial del ser humano, que es la lectura. Bueno, lógicamente, por lo que dijimos antes, leer expande nuestra inteligencia emocional, no solo nuestra visión del mundo. La no ficción tiene sus ventajas, naturalmente, y además es muy necesaria para la adquisición de conocimientos. No estamos abogando en contra de la no ficción. Los libros de texto tienen su sentido, su necesidad. Pero leer historias de ficción puede enriquecer nuestras vidas de maneras que van más allá de inyectar datos en nuestro cerebro o exponernos a la ciencia más reciente. Cuando leemos ficción, tenemos una excusa, yo diría fantástica, para escapar de un mundo que a veces es difícil a otro que creamos en nuestra imaginación, y este parece ser uno de los mejores ejercicios para mantener la mente en forma y mejorar nuestra inteligencia emocional. No lo perdamos de vista. Leer beneficia a nuestra salud emocional porque, como ya lo dijimos, disminuye el estrés, nos ayuda a dormir mejor, mejora nuestra concentración, nos hace más empáticos, mejora nuestra comprensión del punto de vista de los otros, y todo esto sin duda va a repercutir en que nuestra salud emocional se vea beneficiada. Y no lo podemos lograr viendo videos, ¿verdad? Otra cosa importantísima es que leer efectivamente nos hace más inteligentes. ¿Por qué? Cuando los profesionales de la salud mental utilizamos herramientas para medir la capacidad intelectual de las personas, utilizamos pruebas que miden la memoria, el vocabulario, el conocimiento de cultura general,
la comprensión de las ideas, la fluidez con la que logramos expresarlas, y todos estos aspectos se fortalecen, ¿cómo? A través de la lectura. Pero la lectura a profundidad, la que se considera necesaria para obtener todos los beneficios que nos ofrece. No con el skim reading, no leyendo los mensajitos que le mandan en todos esos grupos de WhatsApp y que usted solo medio los lee así. El skim reading es que lees en Z o en T solo para medio enterarte de qué se trata aquel texto tan largo. Esa no es. Veamos. Ahora, si nuestros hijos nunca nos ven a leer a nosotros, ¿van a leer ellos? Poco probable, señores. Y si ustedes se dedican solamente a ver su teléfono o ver series y nunca leen libros y nunca comentan algo sobre un libro, es muy poco probable que sus hijos se vean motivados a hacerlo. Y yo veo a veces muchos padres que se quejan, es que a este niño no le gusta leer, pero en casa no hay libros, porque se considera que es una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo leer. Y realmente es una de las actividades más importantes con las que podemos encontrarnos. Ahora hay tantísimas ventajas porque la mayoría de los centros educativos ofrecen libros que sus hijos pueden prestar y pueden llevar a casa. Hay muchas bibliotecas donde pueden hacerlo y no hay necesidad de estar gastando. Cuando yo era una niña no existían todos esos recursos, entonces yo tenía que estar constantemente suplicándole a mi mamá, por favor, cómprame un libro. Y yo recuerdo con mucho cariño que pues, yo era una ávida lectora desde muy pequeña. Yo leía todo lo que estaba cerca, o sea, todo. Y ahí aprendí a ir distinguiendo, gracias a Dios, esta lectura no sirve, esta es más o menos, esta es buena. Y entonces mi pobre mamá se sentía abrumada porque yo, mamá, cómpreme un libro, y los libros son caros. Y al día siguiente le decía, mamá, ya me acabé el libro, ¿me puede comprar otro, por favor? Y mi mamá me decía, no puede ser, demasiado rápido lo leíste, léelo de nuevo. Y a mí me daba risa, porque me decía que lo volviera a leer. Pero entonces, si nuestros hijos nunca nos ven leer, ¿cómo esperamos que ellos sean ávidos lectores? Es muy difícil, señores. Entonces, busquen algún libro que les llame la atención a ustedes para que ustedes prediquen con el ejemplo. Muchos se estarán preguntando si estamos hablando de libro digital o en papel. Bueno, la realidad es que cada uno aporta ventajas y desventajas, como todo en la vida. Los libros digitales tienen algunas ventajas. Primero, son más baratos. Segundo, pues hay funciones donde tú puedes pasar la página así, aunque no es igual. Pero sí tienen algunas ventajas que, por ejemplo, tú le puedes poner el dedo a una palabra que no entendés y muchas aplicaciones te dicen el significado, cómo se utiliza en una frase y pues eso te puede ayudar a ampliar. Pero siempre tenemos el componente del tiempo de pantalla, de la luz azul y que no es como lo más conveniente de leer en la noche, ¿verdad? Ahora, se pueden usar filtros para la luz azul. Naturalmente, el libro de papel pareciera condenado a desaparecer, pero mientras esté, aprovechémoslo. Porque no depende de que tenga carga tu dispositivo y algunas de las horas más felices pueden pasar con un libro que estimula tu imaginación. Ahora, ustedes elijan el que ustedes quieran, si sea el digital o el de papel. Bueno, yo creo que el mensaje más importante es que después de haber escuchado esta charla y de todos los enormes beneficios que tiene la lectura, que trascienden más allá de sacarse buenas notas o de tener éxito académico, porque tiene un sinnúmero de beneficios en nuestra vida, yo esperaría que algunos de ustedes se sientan motivados a tomar
manos a la obra, incluir en sus ya muy apretadas agendas de vida, aunque sea 15, 20 minutos de lectura cada día, prepararse para que el cerebro de ustedes y lo que es más importante, el cerebro de sus hijos florezca. Y los dejo solamente con este mensaje. El que no lee, no tiene, señores, absolutamente ninguna ventaja sobre el que no sabe leer. Y eso es algo muy duro, lo que estoy diciendo. Recordémoslo, si no leemos, no tenemos absolutamente ninguna ventaja sobre otras personas menos favorecidas que no han tenido la oportunidad de aprender a leer. Y con eso los dejo y estoy listo para sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Gracias, licenciada Martita. Sin duda nos ha dejado pensando, sobre todo con la última frase, que somos privilegiados, como usted dice, que aprendimos y que en el camino muchos han perdido ese hábito realmente. Entonces, ya comenzaron algunos padres de familia a enviarnos algunas preguntas. Hay padres de familia pues que nos han saludado y se han como reportado, agradecerles también. Y pues quiero comenzar con una consulta de una madre de familia que me dice cómo incentivar la lectura en adolescentes que han perdido este interés y su prioridad son los medios virtuales. Yo creo que lo más importante es irnos en la línea del tema que les llama la atención a ellos. O sea, yo tengo que decirles que digamos que al inicio, para motivar y desarrollar el gusto por la lectura, no podemos esperar irnos a un gran autor a leer a Dostoyevsky porque no van a querer, ¿verdad? O sea, yo realmente aprendí muy pequeña a leer porque tengo un hermano que tiene 6 años más que yo y que él decidió, ya es el momento de que aprendas a leer. Y yo no tenía absolutamente ningún interés porque estaba bien chiquita. Pero en una semana me metió el alfabeto y cuando descubrí la lectura fue una cosa imparable. ¿Y cómo desarrollé el gusto por la lectura? Señores, con paquines. Los paquines de la pequeña Lulú, los paquines de Archie. O sea, de verdad no eran aquellas lecturas profundas, pero adquirí el gusto. Entonces, hay que buscarle el lado al hijo por el tema que le gusta y buscarle libros de ese tema. Y a lo mejor comienza él, aunque sea por curiosidad, a hojearlos. Y logramos meternos ahí. Gracias, licenciada. Me acaba de remontar a mis domingos de infancia. Me acuerdo que justo el domingo, mientras mi mamá leía el periódico, a mí el tema de los muñequitos y todo, pero era de ley que me tenía que leer y así también, pues me nació el gusto por la lectura a mí también. Yo recuerdo, pero tan vividamente, que yo todavía tomaba en esos vasitos que tienen piquito y que tienen 2 agarraderas. Y ahí me ponían limonada y yo estaba tomándome la limonada y leyendo los paquines de la pequeña Lulú. Sí, Y es cierto. lastimosamente los paquines desaparecieron. Sí, sí, es cierto. También otra madre de familia me dice, buenos días a todos y muchas gracias por esta charla que nos ayuda mucho. Mi consulta para la licenciada Martita es, ¿cuál es su recomendación de lectura o qué se puede comprar a un niño de 8 años? Nosotros leemos con el niño unas 3 veces por semana en las noches y el niño lee muy bien, pero me gustaría que desarrollara esa capacidad de análisis o inferir preguntas. Gracias y bendiciones. Bueno, ahorita hay muchísimos libros. Si usted va a una librería, usted puede encontrar muchos libros que están organizados por edades. Y pues naturalmente está toda la línea del barco de vapor, pero también hay todas estas de historias de Grey, que podemos decir, ay, pero eso no aporta nada. ¿Cómo no? Porque lo que estamos tratando de desarrollar es el gusto por la lectura. Entonces, si logra que le interesen,
esas historias de Greg, que es un chico que anda haciendo cosas y le pasan muchas cosas, y que el niño se puede identificar con ese personaje, es el equivalente del Paquín. Entonces, no tienen que ser lecturas extraordinarias, tienen que ser sencillas, acordes a los gustos del niño y llevarlo. Ahora, ojo, sí es importante que usted le dé una leidita, porque a veces las personas que trabajan en la librería desconocen los temas. Entonces, usted puede comprar el libro, darle una ojeada, asegurarse de que no tiene ningún tema ahí. A veces traen temas un poquito oscuros, aunque diga que es para 9 años, y se lo da con tranquilidad a su hijo. Perfecto, gracias, licenciada. También hay una madre que me pregunta, bueno, dice excelente ponencia. ¿Cuándo tendremos la oportunidad de visitar la biblioteca nuevamente y cuándo se habilitarán las extracurriculares? Bueno, en el tema de la biblioteca, sin duda, cuando esto se normalice, obviamente vamos a abrirla nuevamente. Es una de las áreas que como colegio, pues nos ha costado realmente bastante el tema no digo cerrar las puertas, pero no funcionar como habitualmente lo hacíamos. Y yo les quiero comentar mi experiencia. Cuando yo vine al colegio, una de las cosas que más me gustó fue el área de la biblioteca y ver a los niños, y puedo decir, los niños de nuestro colegio les gusta leer. Y veía a los niños en el recreo prestar sus libros. Obviamente la pandemia nos cambió completamente eso, y sin duda vamos a retomarlo cuando esto se normalice. Y con el tema de las extracurriculares, ya el área encargada la coordinación encargada de esa área está trabajando el proyecto, así que les vamos a compartir la información de las extracurriculares cuando ya nos las hagan llegar. Mientras tanto, los grupos de clase pueden organizarse y hacer su biblioteca de clase con los libros que hay en cada casa y prestárselos entre ellos. O sea, Buena idea, porque alternativas hay. como un club de lectura. Así es. Sí, realmente es bien bonito cuando uno empieza como a analizar o a compartir las experiencias, cuando uno lee un libro y a veces son tan diferentes con las de otra persona que toda esa dinámica se vuelve muy enriquecedora. También hay una madre que nos pregunta, buen día, gracias por la información. ¿Podría dar recomendaciones para cambiar de un dispositivo a un libro y que este proceso no sea un problema? ¿Cómo ayudar a Bueno, a los jóvenes? si ya está teniendo esa situación es porque su hijo ya tiene súper arraigado el tema del dispositivo. Entonces, lo que usted puede hacer es decirle, ok, por cada 20 minutos de lectura, en donde tú leas el libro y me puedas contar de qué se trata, yo te voy a dar 15 minutos adicionales de tu dispositivo. Y la cosa es que va a llegar el momento en que él se va a sumergir tanto en la lectura que se le va a pasar el tiempo. Al principio no, obviamente, como con todo cuesta agarrar el hábito. Gracias. También está muy buenos días, excelente reunión. ¿Qué libro recomienda para niños, para niños que les guste ya la lectura? Como les digo, ahorita hay una gran variedad. El tema no importa, la cosa es motivar a leer, leer y leer. Ahora que todo es criticado como discriminación racial, no sé si este comentario que voy a hacer es apropiado o no. No es mío. Recuerdo que cuando yo era estudiante en la universidad, uno de mis maestros nos decía todo el tiempo, ¿ustedes saben por qué los judíos son más inteligentes? Y nosotros, no. Y como era sacerdote, no sabíamos si iba por el lado religioso, ¿verdad? Nos decía, porque los niños judíos solo abren los ojos y voltean a ver para una de las paredes y ven libros. Ven al otro lado y ven libros. Ven al frente y ven libros. Y entonces ellos leen, leen y leen y cuando terminan de leer, siguen leyendo. Y a mí se me quedó muy grabada esa frase de él. O sea, necesitamos tener libros para motivar la lectura y que estén al alcance de la mano de nuestros hijos y no ser tan
Sí les tenemos que enseñar a cuidarlos, pero un libro desgastado, yo en particular no los mancho porque me dan lástima, pero tengo que decirles que leer un libro de otra persona que acostumbra a hacer como anotaciones al margen y expresiones y no sé qué, es súper interesante porque ves el libro con los ojos de esa otra persona. Entonces, no seamos tan estrictos en que lo cuiden y que sea como un objeto precioso y inalcanzable. Los libros son para tocarlos, para leerlos, para desgastarlos. Yo debo confesar que a mí me gusta subrayar lo que son mis libros. Y le voy a contar porque a mí me encanta, porque hay 2, 3 libros que he regresado a ellos con los años a volverlos a leer. Y cuando he visto las frases que marco, me lleva a ese momento a decir, lo marqué porque en ese momento pensaba así o vivía esto. Y encuentro otras frases o otros contextos ya con los años cuando lo vuelvo a leer. Así que a mí sí me encanta subrayar bastante y colores y todo. Es súper interesante Sí, verlo. sí, me encanta. También hay, buenos días, en los casos de niños entre 5 y 6 años que están empezando a aprender a leer, ¿cómo logramos la atención y mantenerla al menos 30 minutos en lo que trata de enseñarles? Pues la forma más apropiada, voy a decir, es que usted les lea. Usted les lea, pero la cosa es que no puede leer y entonces la Caperucita le dijo, oh, tienes los ojos muy grandes, así, en tono monótono, eso no sirve. Usted tiene que hacer las voces y el suspenso y cambiar el tono de voz y hacer la voz son para verte mejor. Y cuando usted hace todas esas voces y todos esos gestos, usted captura la atención del niño. Esa es la forma de hacerlo. Y eso es aprendido, no es innato. Algunas personas lo traen, pero la mayoría no lo traemos y tenemos que aprenderlo. Es como actuar. Y así es como usted tiene que leerle a sus hijos de 5 y 6 años para despertar y decir, oh, o sea, todo eso estaba en ese libro. Pero no es lo mismo que te lo lea una persona que hace con todos esos cambios e inflexiones de voz que una que te lo lee monótono y que eso no inspira. Perfecto. También hay comentarios la opción de chat y dice, buenos días, estimados y estimadas. Cuando hacemos te doy esto, pero cambio, tú lees, no es como forzarlo y puede hacerlo sin querer y al final del proceso puede terminar odiando la lectura. No es que no es a cambio tú lees, Ujú. es tú lees y obtienes tal beneficio adicional. No es, te doy esto, pero ándale, no, es al contrario. O sea, yo sé que a ti te gusta mucho el dispositivo, pero quiero que aprendas también los beneficios de la lectura. Entonces, tratemos de hacer el hábito y para motivarte mientras lo adquieres, tú puedes obtener un beneficio adicional que son 15 minutos extra en tu dispositivo. No es forzado. Si no quieres los 15 minutos extra, pues no leyó y tendremos que buscar otra forma. Exacto, así como usted dice y ella lo recalca, es dependiendo del tema de interés también, así ellos se motivan. Tenemos una madre que dice, agradeciendo al colegio el hábito de la lectura que mi hija desarrolló a través de la caja viajera cuando pequeña. Ahora tiene 17 años y no ha perdido ese hermoso hábito. Qué bueno. También dice, buenos días, estimada. No, ya ese ya lo leí. Buen día, como siempre, un tema muy interesante. Desde muy temprana edad leía cuentos a mi hijo y casi siempre había que repetir el que más le gustaba y a veces lo hacía que me lo contara con sus palabras, hasta que lo aprendió a leer. Luego que el colegio, el Cato Lector, es una fascinación, logró desarrollar una gran retentiva de imaginación. Siempre compartimos lectura de sus obras y sus análisis. Ahora cada uno puede comprar un libro. Es un hábito maravilloso que nos ha permitido fortalecer nuestra relación. Lo felicito. Sí. De verdad que lo felicito. Todos deberíamos ser así. Ve, un tip también nos dice una madre, para ahorrarse un poco de dinero, también se pueden comprar libros usados y ahora los llevan a domicilio. Súper. Sí, yo le cuento a mi hija desde pequeña, antes de dormirse, ahora mi hija tiene 8 años, me pide que le lea historias o biografías de personajes. No lo hacemos todos los días, pero veo su interés en datos históricos. La semana pasada le estuve leyendo un libro de texto de mi esposo de 90
de 9º grado, que se trataba de la revolución industrial. En mi caso prefiero los audiolibros porque mientras estoy trabajando aprovecho a escuchar y eso me ayuda al estrés del trabajo. Muy buena opción también los audiolibros. Eso depende más que todo de las personas. Algunas somos más visuales, otras son más auditivas y otras son como más que aprenden con movimiento, con acción. ¿Cómo lo podemos descubrir? Vaya, yo les digo siempre, yo si voy a misa y no me dan el papelito, pues al final no estoy tan segura de que era el evangelio. Pero si me dan el papelito y yo lo leo, o sea, yo al final yo le puedo decir prácticamente de memoria el evangelio, porque yo soy una persona muy visual, ¿verdad? No me gusta mucho hablar por teléfono. Si voy a un concurso en donde identifique la canción con las primeras notas, voy a perder, pero lo visual se me da mucho más. Entonces, por eso me gusta más el libro escrito que el audiolibro. Pero pues eso depende del estilo de aprendizaje y lo que tiene más desarrollado una persona. Cuando la persona es una persona que es muy musical, que le gusta hablar por teléfono, generalmente son personas que tienen más desarrollada la atención auditiva y les encantan los audiolibros. Exacto. También hay un par de familias que nos dicen, mis 2 hijas tienen el hábito fuerte de lectura y ellas, ya que ellas han estudiado fuera del país, la consulta es que como el colegio promueve la lectura de los estudiantes, decirle al padre de familia que uno de los pilares que el colegio tiene es la lectura. Contamos con programas como el Gato Lector, que lo mencionó una madre de familia. Es para los chiquitos y es donde se leen cuentos, se narra y se hace de la forma más creativa para que los niños se le empiece a inculcar este hábito. En el caso de los más grandes, sí tenemos la caja viajeras y sí tenemos nuestra biblioteca que por el momento, como les mencioné, nos hemos quedado en stand-by debido al tema de la pandemia, pero sin duda cuando esto se normalice lo vamos a recuperar nuevamente, a retomar, mejor dicho, pero no quiere decir que no les fomenten el hábito de lectura. Todos los docentes pues tienen sus programas y siempre se les está fomentando a los niños. Y es por eso que también pues comenzamos con un tema tan importante en nuestro programa de salud mental, porque sabemos la importancia que tienen los niños el desarrollar ese buen hábito. Y algo bien clave de lo que dice, fuera del país, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a países, voy a decir, primermundistas, o sea, vemos a toda la gente leyendo. Sí. Están en la estación de tren, están leyendo, van en el metro, van leyendo, van en el avión, van leyendo, están en la cafetería, están leyendo. Por eso son primer mundo, señores. Y hay que de seguir, y si ya tienen ese hábito fuerte, de seguir inculcándolo sin duda porque han adquirido un buen hábito. Así es. También una madre de familia me dice, muy interesante charla, deberían de dejar grabadas y disponibles, comentarle a la madre de familia que todas las charlas las puede encontrar en el garciatimes.com, nuestro periódico digital. De hecho, el lunes nosotros pues subimos la nota de nuestra charla y ahí la dejamos pues la grabación para que la puedan volver a leer o la puedan compartir también. Muy interesante charla, gracias por compartir, excelente charla, muchas gracias licenciada y al colegio por tan interesante y útiles temas. La verdad que otro comentario, la verdad que los felicito por hacer ese plan lector para nuestros hijos y estamos muy orgullosos y agradecidos con la institución por ello. Al igual que la licenciada, yo también amo leer. ¿Qué clase de libros recomienda para niños de 3 años? Que son los más chiquititos y vamos comenzando, licenciada. Los libros de 3 años, para niños de 3 años, lo más importante en ese momento son las imágenes que sean como muy interesantes y que viene como una sola frase que se repite y se repite y se repite a lo largo del libro. Un dato que es muy importante que no quiero olvidar, en el caso de los niños tan chiquitos, es preferible para ellos que los papás agarren el mismo libro y se lo lean toda la semana. El mismo libro, hasta que el niño ya casi se lo puede de memoria
y el niño ya se anticipa y dice, y ¡pum!, se cayó, porque el niño ya sabe que eso va a decir el libro. Esa es la mejor forma de que el niño adquiera los beneficios de vocabulario, de atención, de la historia de ese libro. Y la siguiente semana podemos agarrar otro, ¿verdad? A veces los papás creen que logran más leyendo libros diferentes cada día, pero un niño tan pequeño se beneficia muchísimo de la repetición. Perfecto. Otro comentario, excelente charla, seguimos aprendiendo, muchas gracias. Ya nos adelantamos a esta pregunta de los audiolibros que lo acaba de mencionar. Esta es una consulta, ¿hasta qué edad los padres de familia pueden leer en voz alta a sus hijos? Hasta que quiera. Perfecto. Hasta que quiera. Y el niño lo disfrute, definitivamente. Y lo disfruten juntos. Sí. Así es. Gracias, licenciada. Excelente charla. Pues la lectura es una ventaja siempre al aprendizaje. Muy bonita charla, impactante frase al final. Yo creo que a todos nos dejó pensando justo con esa frase, licenciada. Excelente ponencia, muchas gracias. Ya le contestamos de cómo cambiar el dispositivo a un libro. Y creería yo que ya, vamos a ver si tengo otra. Realmente la frase es impactante y por eso quise incluirla y dejarla como mensaje final, porque como les decía al inicio, somos muy privilegiados todos los que estamos esta mañana en esta charla por múltiples razones. Sí. Pero tenemos que tomar conciencia de que ese privilegio también es una responsabilidad y si no leemos y no tenemos ventaja sobre los que nunca aprendieron a leer, creo que estamos fallando. Solo quiero terminar de leer los dos últimos libros. Dice un padre de familia, un libro es siempre una inversión, es de hacer el esfuerzo económico en vez en vez para tener una mini biblioteca. Mis padres comenzaron mi colección cuando yo era pequeño y ahora ya tengo una librera llena. Les agradezco siempre a ellos. Buenos días, les saluda el papá de Lucas, nos dice un padre de familia, y de Luis. En mi caso me encanta la lectura y mi opinión es que en el sentido del gusto de la lectura se aprende, pero el colegio debería de ser abierto en el sentido que los jóvenes deberían de ponerle lectoras más interesantes para que le encuentren gusto a la lectura. Le agradecemos al padre la recomendación y sin duda pues todas nuestras autoridades y nuestras coordinaciones están aquí y sin duda van a tomar en cuenta. Hay un papá también que me recomienda de una biblioteca virtual. Yo pues voy a hacer pasar estos comentarios también para que, y él dice, para que los niños puedan optar por lecturas. Así que también les agradecemos las recomendaciones, los comentarios también. Vamos a ver, tengo un último. Dice, como exalumna y ahora padre de familia, me siento orgulloso del avance con este tipo de charlas. Muchas gracias por todos los tips. Nuestro agradecimiento también al padre de familia que nos hacen estos comentarios y que nos acompañan. Como siempre, pues repito, es un espacio de aprendizaje, de compartir experiencias y de aprender juntos. Gracias nuevamente. Bueno, antes de despedirme yo le pedí autorización, le hablé a la directora y le dije, licenciada, ¿me permite que pueda compartir una experiencia que ella en su momento me contó y quiero que ella se las cuente? Ella tiene una actividad con su familia que cuando a mí me la contó me pareció sumamente interesante y más de algún padre de familia le puede servir. Así que, licenciada, si me ayuda contando su experiencia porque la va a contar mejor usted. Bueno, vamos a contarles algo que hemos vivido desde pequeñitos. Les relato así brevemente. Tengo un hijo va a cumplir 25 años y el otro tiene 29 años. Y desde pequeños, digo pequeños, 6 años, mi esposo, la idea fue de él. Les decía día viernes, bueno, el domingo vamos a conocer un país. Él les decía, ¿qué país? Vamos a ir a Sudamérica y vamos a escoger Argentina, por decirles algo. Entonces van a ir y van a investigar algo de Argentina. Tú, y distribuías los roles. Tú vas a investigar todo lo que es alimento, comida, todo lo que es gastronomía. Tú vas a hablarnos sobre la política. Éramos 4, somos 4. Y así distribuía. El día domingo, cada quien exponía. Y decía, y tu madre se va a encargar de ambientar el comedor, ¿verdad? Con algo
de ese país y yo me encargo de la comida. Así que llegaba el domingo y cada quien exponía lo que había investigado. Así pasó y lo continuamos haciendo. El día de mañana, para decirles algo, tenemos un debate sobre el problema que se está dando con Croacia, Rusia y Estados Unidos. Así que yo tengo el trabajo de investigar y de leer porque va a haber un debate entre los cuatro. Y obviamente no van a haber alimentos ni nada, pero sí es un hábito que tenemos casi todos los domingos. Y así en la medida que han ido pasando los años, yo les puedo decir, se ha mejorado la comunicación en la familia, porque aprovechamos el fin de semana para hacer eso. Si nos vamos al mar, pues ahí se hace, y si no, pues en casa. Mi hijo pequeño, él es amante de la lectura. Su hobby y todo su dinero, todo lo que ahora que trabaja, siempre invierte algo en comprar libros. Y le gusta, me dice, los libros en papel, porque siento la textura. Le encanta leer. Yo una vez cometí un error y dije yo, ya no vamos a ocupar estos libros, los voy a regalar o los voy a vender, dije yo. Y así hice, para él fue un trauma el que yo hice, el deshacerme de ese tesoro que él tenía, porque habían sido libros que él había tenido. Pero sí, lo que les quiero comentar es que la lectura, aunque sea de periódicos, de lo que sea, noticias, les decía a veces, bueno, el día domingo cada quien va a buscar el periódico que quiera y busca la noticia que más le guste. Y nos va a explicar por qué le ha gustado esa noticia, si está de acuerdo y lo otro. Esa era otra actividad que solíamos hacer. Así que nada más, espero que la pongan en práctica, que les va a ayudar mucho para su familia y lograr esa unión y mejorar lo que es la expresión y el conocimiento de tantas cosas que nos da la palabra impresa. Así que gracias. Fantástico, felicidades, un excelente testimonio. Gracias por comentárnoslo. Realmente me parece increíble y que todos deberíamos seguir. Y se ve, pues, ya están grandes los hijos, pero se puede continuar. Fortalece la cultura general, el hábito de la lectura, pero lo más importante, el vínculo familiar. Qué excelente, excelente. No, y para gracias. Una madre de familia que pregunta que si no se la podemos dar también a los alumnos, ya está programada. Sí, eso les iba a decir. De hecho, bueno, ya les voy a comentar, pero bueno, agradecerle, le agradecí, licenciada, pero tenía el micrófono cerrado, los errores que pues siempre se nos dan esto, pero gracias. Yo desde que la escuché, yo dije, no, esta práctica realmente hay que compartirla porque me parece muy buena y hay papás que dicen, excelente práctica, y así que esperamos que también lo pongan en práctica ustedes con su familia. Comentarles que esta charla está programada para los estudiantes el viernes 4 de febrero a las 7:10 de la mañana para tercer ciclo y bachillerato. A ellos se les va a enviar el acceso a los correos institucionales. Y para los más chiquitos, primer ciclo y segundo ciclo está programada a las 10:30 de la mañana. En el caso del primer ciclo, se los mandamos los enlaces a los papás para que lo recuerden, porque pues sabemos que ellos están más pequeñitos, pero segundo ciclo sí ya se les manda sus cuentas institucionales. Así que igual vamos a tener el apoyo de los docentes recordándoles, pero la mayoría de charlas que damos, ustedes ya van a conocer toda la planificación anual porque se las vamos a compartir la próxima semana. La mayoría de charlas están programadas para estudiantes y para colaboradores. Obviamente, desde el enfoque adecuado para las edades de cada estudiante y para las necesidades que también puedan tener nuestros docentes y todo el personal en general. Así que, como siempre, tenemos un plan completo que incluye papás, alumnos y todo el personal del colegio. Así que no hay que preocupaciones por ese lado porque sí. Muchísimas y solamente gracias. En relación a lo que dice la licenciada Ruano, de lo de los libros. Yo sigo una cuenta de Instagram de unas jóvenes, hijas de una amiga, que se encargan de organizar y dan tips para ordenar, depurar el closet, la cocina, las bodegas, etcétera, etcétera. Pero de repente, y me parecen tips muy bonitos, ¿verdad? Pero de repente llegan al tema de los libros y comienzan a decir de que había que deshacerse de los libros y que solo los libros, no sé cuántos, decían que tenía uno permiso de tener. Y yo, ¡oh!
casi caigo en coma. Y le escribí a la mamá porque no le quise poner en la cuenta de Instagram para no arruinarle los comentarios y le digo, estuve a punto de decirle a tu hija, con mis libros no te metas. Porque Exacto, es no un los preciado. puedo botar. Sí, no, es que no sustituye realmente el abrir un libro, el sentir el olor, el hundirse realmente en la historia, como dice una madre de familia. Me gustó mucho lo de viajar leyendo, realmente uno conoce Súper. leyendo. Hay mamá que también nos cuenta que con sus hijas tratan un tema, escogen un libro y por turno cada uno escoge lo que leerá y luego hacen el pequeño debate. Qué bonito, felicidades, es un gran logro, excelente tema. Estamos encantados con los comentarios, de verdad, y más encantados que esta charla les haya gustado muchísimo. Como decimos con la licenciada Martita y con el resto de mis compañeros, cuando los vemos participar, pues nos alegra realmente porque sabemos que estos espacios los están disfrutando. Así que llegó el momento de finalizar. Quiero agradecerles nuevamente a todas las coordinaciones, a nuestras directoras, a la licenciada Martita como siempre y a ustedes por acompañarnos en este viaje hermoso de aprender a ser papás y a aprender con los diferentes temas. Así que no me queda más que decirles feliz fin de semana y aprovecharlo con familia. Y a cuidarse siempre, por favor, porque ya ven que el COVID sigue estando presente. Así que feliz fin de semana.